El sermón de hoy es parte de una serie de sermones que ha sugerido la National Christian Churches and Ministry Network, con quienes estamos afiliados hace 1 año y medio. Cuando nos escuchan hablar del network, es una institución, una organización a la cual nosotros estamos afiliados y que está ayudando a nuestra denominación a formarse de la manera correcta y debida, ayudando a nuestras iglesias a también llevar una vida de iglesia que dé fe y testimonio de que somos cristianos. Una de las áreas que el network ha estado trabajando con nosotros muy fuerte es el aspecto financiero de nuestras iglesias. Hoy por hoy muchas iglesias, muchos pastores están presos y no lo saben. La manera en que se manejan las finanzas en muchas iglesias, los pastores están presos y no lo saben. Y los miembros de las juntas también. El no manejar bien las finanzas, o sea, todas esas partidas fantasmas que aparecen en los presupuestos, ofrendas de amor y qué sé yo qué, y al hermano zanahoria le dieron tanto, y a la hermana zanahoria remolacha le dieron tanto. Y muchas de esas actividades, de acuerdo a las rentas internas, al IRS, son ilegales. Y hoy día hay una persecución contra la iglesia. Y nuestra denominación ha tomado la precaución y la responsabilidad de que nosotros, las iglesias y los pastores, manejemos bien nuestras finanzas, entre muchas otras cosas que el network está haciendo por nosotros. La semana pasada tuvimos un taller con ellos bajo el título Crece, que todo este año vamos a estar de una forma u otra tratando con ese tema. Y se supone que todas nuestras iglesias entren en una campaña de crecimiento durante casi todo el año 2016 bajo el tema Crece. Y digo casi todo el año porque no podemos tratar el año entero, pero vamos a tener ese énfasis, ese enfoque, porque Dios nos ha llamado a crecer. Dios nos ha llamado a crecer en diferentes áreas y aspectos, tanto en lo congregacional como en lo personal. O sea, nosotros tenemos un enfoque de hacer crecer nuestras congregaciones y no solamente en el aspecto numérico. O sea, y esos son los temas que vamos a estar tratando. Vamos a tratar temas y áreas en los cuales debemos estar creciendo gradualmente nosotros como individuos juntamente con nuestras iglesias. Y este proyecto lo estaremos desarrollando a través de sermones y estudios bíblicos en el transcurso del año. Tanto los sermones como los estudios bíblicos forman parte de un trabajo que realizara el reverendo doctor Pablo Jiménez, quien fue el pastor nacional de la obra hispana y bilingüe Discípulos de Cristo aquí en los Estados Unidos. Fue nuestro pastor, él es un erudito y ha trazado una serie de estudios y recomendaciones de sermones para las iglesias. Y hoy día él es el pastor de la Iglesia Cristiana Espinosa en Dorado, Puerto Rico. Y desde ya damos gracias al pastor, el doctor Pablo Jiménez, y al network por sus aportaciones en esta área de tanta necesidad de la iglesia hoy día. Y nuestro primer sermón del proyecto Crece lleva por tema: para crecer espiritualmente es necesario tener una profunda amistad con Dios. ¿Y qué momento más apropiado para comenzar con este proyecto que tiene como primer sermón ese tema de cómo crecer espiritualmente a través de una profunda amistad con Dios? Llevo muchos años y a veces, disculpan hermanos si repito cosas, pero es que en los casi 31 años que llevo en la iglesia, he escuchado muchas veces repetidamente
las mismas quejas de algunas personas que se miden siempre con otros hermanos dentro de la iglesia y cuando se miden descubren que no han crecido al punto donde ellos hubieran querido crecer. Es un problema que no es nuevo. El mismo apóstol Pablo, en una ocasión, hablando a las iglesias, le dice, algunos de ustedes debieron haber estado comiendo verdura o vianda, ya. Sin embargo, hay que darle leche. Y es importante que nosotros entendamos que para crecer espiritualmente necesitamos profundizar con nuestra amistad con Dios. Hemos llegado a pensar que o estamos bien con Dios o conocemos a Dios como debemos haber conocido, cuando realmente nos encontramos en el punto haciendo eco a las palabras de Job en una ocasión cuando dijo, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, quiere decir que de alguna forma teórica o de alguna forma histórica, Job estaba consciente de que Dios existía. Estaba consciente de que él, pues, por las tradiciones ya establecidas, él mantenía una relación con Dios que posiblemente en el momento de su necesidad, no posiblemente, seguramente en el momento de su necesidad, cuando Job pasa por todas las tragedias que pasó, descubre a un Dios que él no había conocido todavía. Un Dios que sí saca la cara por él. Un Dios que sí es capaz de devolverle a él las cosas que había perdido. Así que es importante que en este proceso nosotros vayamos evaluando nuestra relación con Dios. Y que a veces nuestra relación con Dios no está fundamentada sobre los principios y valores doctrinales o bíblicos, sino que muchas veces está fundamentada en lo que dijo don Zanahorio, o el evangelista tal, o el pastor tal, en los años 1800. A veces venimos cargando con unas creencias, unas doctrinas que realmente no son correctas y que nos mantienen o nos impiden crecer en el Señor. Y eso es un fenómeno que se ha dado siempre. Sin embargo, en los últimos 25 años más o menos, algunos movimientos, algunos predicadores, algunos pastores le han dado un enfoque completamente diferente a las escrituras por asuntos de comercializar el evangelio y de lucrarse ellos mismos o de crear masas que responden más bien a las emociones y a los sentimientos que a la misma palabra de Dios. A Dios no se le sirve por lo que yo siento, sino por lo que yo sé. ¿Ok? Porque como he dicho en los estudios bíblicos, si yo fuera a servirle al Señor exclusivamente por lo que yo siento, hace tiempo que me hubiera ido. Porque hay días que estoy feliz como una lombriz. Whatever that means. Yo nunca he visto una lombriz feliz. Ellas no tienen expresiones de ninguna clase. Así que, pero me imagino que sirve, ¿no? Para la ilustración ahora. Y me atrevo a decir, mis amados hermanos, sin temor a equivocarme, que todos nosotros podemos estar de acuerdo que la amistad es el fundamento o es fundamental para el buen desarrollo y crecimiento de las relaciones interpersonales. ¿Cuántos de nosotros, oiga bien, hemos llegado a un lugar, inclusive la iglesia, ¿no? El área de trabajo o una escuela, y de repente una persona o dos como que nos caen medio pesaditos? O simplemente nuestra impresión de esa persona no es la más ideal, no es positiva y nos cae como pesadita o ácida. Y no es hasta que llega un momento en que uno tiene un cruce con esa persona y comienza a conocerla y la percepción de uno cambia
de esa persona. Inclusive esa persona que en un momento dado, quizás uno hasta comentó, qué pesadito me cae. O qué pesadita me cae. Se convierte en el mejor amigo, en la mejor amiga de uno. Porque hay algo en este proceso de las relaciones interpersonales que es fundamental, y es llegar a conocer al otro o a la otra antes de uno emitir juicios contra esa persona, o antes de determinar si es una persona que me conviene o no me conviene tener en mi vida. Así que yo creo que podemos estar todos de acuerdo que la amistad es fundamental, el conocernos. Y el diccionario Vox define amistad como relación de simpatía y afecto, oiga bien, que une a dos personas a partir del conocimiento y del trato recíproco. O sea, la amistad une, pero lo que une es otra vez el conocimiento que usted va adquiriendo de esa otra persona, tanto positivo como negativo. Porque ¿cuántos de nosotros, y vamos a decir la verdad, son personas que le caen pesadito a todo el mundo, pero es el mejor amigo nuestro o la mejor amiga nuestra? ¿Verdad que sí? Porque de alguna manera hemos logrado conocer a esa persona desde otra perspectiva que otros no la han conocido, y nosotros cuando pesamos sus virtudes y sus defectos, encontramos que sus virtudes sobrepasan sus defectos, por lo tanto tenemos una relación mucho más íntima y más personal con esa persona. Entonces, este proceso de intercambio de conocimiento es importante para desarrollar nuestra relación con Dios. Claro, estos mensajes y estas pláticas siempre se prestan para uno hacer críticas constructivas. Dije hace un rato que una de las quejas que muchas veces he escuchado en casi 31 años de personas que cuando se miden a sí mismos se encuentran faltos, cortos. Cuando ven la relación de otra persona que luce o parece dar mayores frutos o parece más entusiasta, más entregada, más comprometida. Y quisiera someter en esta tarde, mis amados hermanos, que muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces eso tiene que ver con la misma queja que Dios planteó contra su pueblo, que dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. A veces es nuestra falta de conocimiento. Miren, si nosotros, y vuelvo otra vez, digo que esto se presta para críticas constructivas. Una de las cosas lindas y preciosas que está pasando aquí es que, ahora no me hagan quedar mal ahora, pero los miércoles esto se está llenando, los estudios bíblicos. Ahora no coja vacaciones este miércoles, porque el pastor le echó un piropo y dijo que las escuelas dominicales tienen que estar llenas para adquirir conocimiento. Los estudios bíblicos. Hoy día, mis amados hermanos, cuando otra vez uno analiza los nuevos modelos de iglesia, y respeto, ¿no?, que cada iglesia adopta el modelo que cree que le va a funcionar, pero una de las grandes ansiedades de los pastores, y lo digo porque nos codeamos entre pastores, es a veces buscando crear un programa, un modelo que pueda llamarle la atención a la gente, entretener a la gente. Y cambian de un modelo al otro, de un modelo al otro, y viven frustrados porque no saben. Mire, si el modelo viejo, lo que le dio fuerza y empuje a la iglesia primitiva era sencillo: se reunían en las casas a estudiar la palabra de Dios, a compartir el pan, la comunión y los testimonios de los milagros que Dios había hecho. Y eso hacía crecer, dice la Escritura, y el Señor seguía añadiendo a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué ahora los pastores tienen que vivir ansiosos y ansiosas creando programas de gimnasia espiritual
para que la gente pueda crecer. Cuando lo único, inclusive en las mismas palabras del apóstol Pablo, dice que la fe viene y por el oír la palabra de Dios. Si queremos ser hombres y mujeres de Dios fuertes, fundamentados sobre algo sólido, debemos entonces comenzar a crear una amistad cercana con Dios que nos dé la curiosidad de querer saber y aprender más de Él. ¿Cómo estuvo el culto? ¿Por qué? El pastor estaba medio enmamoneado hoy, yo no sé qué le pasó. Él siempre grita, se mueve, se agita y como que estaba... Y a veces tendemos a medir la calidad del culto y la efectividad del culto por lo duro que se grite, lo duro que se cante o las grandes cantidades de horas que se pueda cantar dentro del culto. Cuando en realidad lo que le da razón de ser al culto es la palabra de Dios, punto. Si acabó, que nosotros creamos el espacio para que el Espíritu de Dios se manifieste en nuestras vidas y nosotros poder expresar nuestra gratitud a Dios a través de la alabanza, a través de la adoración. Amén. Gloria a Dios. Eso es parte de lo que nosotros venimos a hacer. Pero la parte fundamental es la palabra de Dios. Debemos venir siempre con la expectativa de qué es lo que Dios me va a hablar. Mire, despreocúpese de lo mediocre que es el pastor. Porque cuando Dios le va a hablar a usted, me dicen las escrituras a mí, que en una ocasión usó un burro y a sus discípulos le dijo, o a sus oyentes, a sus críticos, le dijo, si estos callaren, las piedras hablarán por ellos. Así que despreocúpese de lo mediocre que pueda hacer el pastor. Esté atento a esa palabra que Dios tiene para usted en el momento. Y también no reparta el sermón para nadie. Dile, Señor, ¿qué tú tienes para mí en este día? Porque es que a veces tenemos tanto conocimiento. Decía, creo que el doctor Michael Youssef, lo estaba escuchando en estos días, que decía que a veces nosotros vivimos tan preocupados con los problemas ajenos y con los defectos del prójimo, y las necesidades del prójimo, que se nos olvida a nosotros enfocarnos en nosotros mismos. Así que la relación de simpatía y afecto que une mi relación con Dios me debe unir cada día más y más a Dios. Me tiene que llevar a mí, como hombre y mujer de Dios, hacer eco a las palabras del salmista cuando dijo, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. O sea, otra vez, yo no necesito que la iglesia tenga un programa de ejercicios espirituales que me pueda quizás dar sentido a mí. No, lo que enriquece el culto es la actitud positiva del hombre y de la mujer que dice, yo, Señor, me alegraré con el pastor, me alegraré con los diáconos, me alegraré con los ancianos, con los líderes de la iglesia, con los hermanos que conozco, con aquellos que no conozco, porque mi única razón de ser es alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Conocerte más a ti. Una relación de simpatía, ¿no? Quiere decir que yo me alegro y me mantengo contento, contenta con el Señor. Y para entonces comenzar, que la fuerza te acompañe. May the force be with you. Creo que la mayoría de los que nos encontramos en este lugar estamos familiarizados con esa frase. Esta expresión se identifica
con la serie de películas llamada Star Wars, las guerras de las galaxias. Para algunos de ustedes ni saben cuándo fue que salió la primera película. Pero la primera película de esta serie, ¿quién sabe? Bajo el mismo nombre, fue puesta en circulación en el año 1977. Some of you have no idea. You know about Star Wars, but you don't know when the first movie came out. Y dice el reverendo Pablo Jiménez que él recuerda cuando salió la primera película de la serie. Su papá fue a ver la película y al regresar le dijo que la película tenía un mensaje espiritual muy bonito. Para su padre, que en aquellos tiempos estaba comenzando sus primeros pasos como creyente, para él la fuerza se convirtió en una metáfora para hablar sobre la espiritualidad. Relacionaba la fuerza con Dios. Relacionaba el lado oscuro de la fuerza con el diablo. Y relacionaba la lucha entre estos dos con los conflictos espirituales que todos los seres humanos experimentamos en nuestras vidas. Y continúa diciendo el reverendo Pablo Jiménez que escuchó a su padre con mucha atención, respetando su entusiasmo por la película. Sin embargo, que había parte de su argumento que no le cuadraba. It was not making any sense. Había algo en su forma de pensar que no compaginaba con lo poco que él había leído de la Biblia hasta ese momento. ¿Y cuál era el elemento que faltaba según el reverendo Pablo Jiménez? Faltaba el elemento del Dios personal. Dígale al que está a su lado, Dios es un Dios personal. Continúa diciendo que aunque él estaba recién convertido, él comprendía que el poder de Dios no puede compararse con una simple fuerza. Que el poder de Dios no es como la fuerza de un imán. O magnet. For those of you who don't know. No vayan a pensar que estoy hablando de los musulmanes ahora. Imán. ¿Por qué? Porque este tipo de fuerza es impersonal. Sin embargo, el Dios que se revela a la humanidad por medio de Jesucristo es un Dios personal. El Dios que se revela a la humanidad por medio de la Biblia es un Dios personal. El Dios que se revela a la humanidad por medio de la iglesia es un Dios personal. ¿Y cuál es la diferencia entre un Dios personal y una fuerza impersonal? Una fuerza impersonal no puede amar a nadie. Un imán no lo puede amar a usted. Dios sí. Dios puede amar aún lo más feo de nosotros. Una fuerza impersonal no sabe tener misericordia. Una fuerza impersonal no puede preocuparse por los demás. El Dios que la iglesia reconoce y confiesa como Señor es un Dios personal. No es el Dios de mis papás o de mis padres, de mis antepasados, de mi generación. Es un Dios personal. Y si bien es cierto que Dios es el Dios del universo, Dios es el Dios del planeta Tierra, Dios es el Dios de las masas, Dios es mi Dios. Y creo que David tenía un buen concepto, una buena idea de lo que se trata de esto. Cuando David escribe el Salmo 23, lo habla en un tono posesivo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. O sea, que nosotros, si bien es cierto que entendemos que Dios es el Dios de las masas, Dios es mi Dios.
y que a mí no me debe afectar tanto como la gente deje de creer en Dios, sino que lo que me debe preocupar es cómo y qué yo creo de Dios. Dios es amor. La Biblia afirma que Dios es personal al punto que en primera de Juan 4:8 dice que Dios es amor. Y por eso decir Dios te bendiga no es igual a decir que la fuerza te acompañe. Cuando alguien nos desea la bendición divina, expresa un sentimiento muy hermoso. Que el Dios personal, quien se preocupa por nosotros, nos cuide y nos proteja. En Puerto Rico, y no sé si en otros países latinoamericanos, caribeños, existe la misma tradición, y es que en Puerto Rico todos los hijos e hijas, no importa cuán chicos estemos o cuán viejos, siempre se le pide la bendición a mamá y a papá. Porque lleva esa idea de impartir la bendición de un Dios que se preocupa por nosotros, que nos cuida, que nos protege. Dios te bendiga, mi hijo. Dios te bendiga, mi hija. O sea, it's not the same thing as saying, may the force be with you. God bless you. Because if you know who God is, that phrase, that expression alone should evoke in us images of power. Cuando nosotros sabemos quién Dios es, esa imagen debe evocar en nosotros imágenes de poder. Por eso constantemente Dios a través de los profetas exhortaba a su pueblo a que no se olvidaran de sus misericordias. Porque Dios en los actos de amor y de misericordia desplegaba todo su poder. Cuando Dios llama y comisiona a Moisés, le dice, he escuchado, he visto la miseria de mi pueblo, he visto el dolor de mi pueblo, he escuchado su clamor. Y ahora hoy me muevo en su favor. Y Dios es un Dios de poder. Nos viene inmediatamente la imagen de ese Dios poderoso que luego de más de 400 años de esclavitud, el pueblo de Israel en Egipto, Dios lo lleva hacia la tierra prometida. A través de una serie de eventos milagrosos, portentosos, aquel pueblo había llegado a un punto donde ya se habían convencido a ellos mismos que no había nada mejor que Egipto. Luego de haber visto la mano poderosa de Dios en un momento de crisis, desearon regresar a Egipto, desearon estar en Egipto. Mejor hubiera sido que nos quedáramos en Egipto. Pero usted y yo que tenemos el beneficio de conocer la historia, conocer a este Dios de bendición debe evocar esas imágenes de poder. ¿Y por qué es importante comprender que el Dios que se revela en Jesucristo es un Dios personal? Miren, mis amados hermanos, es importante saberlo porque uno puede tener una relación con un Dios personal, mientras es imposible relacionarse con una mera fuerza. Uno sí puede relacionarse con Dios de una manera personal. No quiero explotarle la burbujita a aquellos que son fanáticos de Star Wars. Aquellos que cuando nadie lo está mirando, cogen la escoba en la casa, se ponen un zafacón y empiezan.
El Dios personal es como un padre para la humanidad. Es como una madre para la humanidad. Es como un padre y una madre para aquellos que han sido abandonados y han sido solos, han sido desechados. Qué linda imagen. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, te abandonaren, Jehová. Qué maravilloso tener esa relación personal. El Dios personal se preocupa por nosotros, por usted y por mí. Hay veces que el enemigo, por las circunstancias difíciles que estamos pasando en la vida, y créame que a veces la vida nuestra se parece mucho a la vida de Job. Y el enemigo viene a susurrar, no es que Dios no le importa, a Dios no le importa lo tuyo. ¿Por qué no maldice a Dios y muérete o vete, déjalo? No, Dios se preocupa por ti, por mí. En esa misma línea de pensamiento, Jesús tratando de aliviarle las ansiedades a sus discípulos, Jesús comienza a hablar sobre lo grande que era Salomón y comparó la grandeza de Salomón. Y dice, aún así, con lo grande que era Salomón, con todo lo que tenía, Dios cuida de las aves, quienes no siembran, quienes no ponen nada. ¿Cuánto no más cuidará Dios de ustedes? Tenemos que ponernos en la justa perspectiva. Esto no es un asunto de aprender textos bíblicos para citarlos como si fuéramos una ametralladora AK-47. Es cuestión de entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Que aunque pasemos por valles de sombra de muerte, no tendremos temor alguno, porque Jehová nuestro Dios estará con nosotros. Su vara y su cayado nos debe infundir aliento y esperanza. Un Dios personal nos ama y nos bendice, nos corrige y nos reprende. El Dios personal tiene tanto interés en nosotros que ha tomado la iniciativa. Dios ha dado los primeros pasos acercándose a la humanidad para salvarla. Fue la iniciativa de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Dios no hay variación. Así que son principios que van, o son ladrillos que van solidificando el fundamento sobre el cual usted y yo construimos nuestras vidas. Diga conmigo, Jesús, nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo. Jesús no es un verdugo. Jesús es nuestro amigo. Jesús no es un dictador. Jesús es nuestro amigo. ¿Y por qué digo que Dios ha dado los primeros pasos? La Biblia enseña que desde el principio Dios ha buscado la manera de acercarse a la humanidad para salvarla. Oiga bien, mis amados hermanos, que hago un paréntesis aquí. Si bien es cierto que Dios en su misericordia, en su benevolencia, hace provisiones para nuestras necesidades, lo primero que nos debe preocupar no es si Dios me va a dar un gran trabajo, si Dios va a poner una cuenta de banco bien saludable, si Dios me va a prosperar y me va a dar carros y casa. Lo primero que nos debe preocupar a nosotros es que en Dios tenemos salvación, porque nosotros fuimos pecadores y ahora en Cristo Jesús tenemos acceso a la salvación de Dios. Lo demás viene por añadidura.
¿Por qué se llenan muchas iglesias hoy día? Porque viven prometiéndole las grandes promesas. Y valga la redundancia. Ven a Dios y Dios te va a dar tanto. Yo no le sirvo a Dios por lo que Él me va a dar. Yo le sirvo a Dios por lo que ya en la cruz del Calvario Dios logró por mí en Cristo Jesús. Mi nombre ha sido escrito en el libro de la vida y yo ahora tengo vida eterna. Seré copartícipe del reino de Dios juntamente con Jesús. Lo demás viene por añadidura. Cristo vino para salvar lo que se había perdido. En primer lugar, Dios creó el mundo y el ser humano. Si vemos en Génesis, Dios tomó la iniciativa al acercarnos, al darnos vida y al regalarnos un mundo hermoso en el cual podemos vivir con provecho. Y quiero hacer otra vez una pequeña pausa. Si bien es cierto, mis amados hermanos, que a veces tenemos que vivir grandes pruebas y dificultades, me preocupa. Yo amo el mundo en que vivo. No amo sus costumbres. No me conformo a sus prácticas, pero yo amo la creación de Dios. Una de las razones por la cual me encanta vivir en los Estados Unidos es porque puedo ver las 4 estaciones del año. Y cada una trae su regalo, cada una trae su particularidad. Ahora estoy anticipando luego de este bendito frío que nos está frizando el alma. Estoy anticipando la primavera. ¿Por qué? Porque una de las cosas en las cuales la pastora y yo nos esmeramos es en cuidar nuestro patio, nuestras flores, nuestros árboles de manzana, de blueberries y todas esas cosas. Yo anticipo ver esas cosas. I have something to look forward to. Pero me preocupa que a veces, aún siendo cristianos, lo que vivimos y lo que vemos de este mundo es la miseria. Pregúntele a veces al hermano Zanahoria, a la hermana Remolacha, ¿cómo está? Ahí. Nunca le pueden decir nada positivo a uno. Dios mío. No. Dios creó este mundo hermoso para que tú y yo lo aprovechemos, lo disfrutemos. Hay gente que le molesta el sol, le molesta la claridad. Hay gente que le molesta el polen. Hay gente que no le gusta la playa. Hay gente que no le gusta el río. Hay gente que no le gusta la arena. Hay gente que no le gusta los árboles. Hay gente que no le gusta la grama. Todo lo ven como un impedimento, como si fuera una maldición. Está bien, si a usted no le gusta la grama, no pise la grama, pero no la maldiga. No se queje de ella. Dios la creó y yo la disfruto. A mí me encanta. Cuando tenemos una amistad más profunda con Dios, nuestra perspectiva de la vida. Por eso la perspectiva de Habacuc a mí me encanta. Aunque no haya leche ni queso en la nevera, aunque no haya carne, aunque no haya pan, aún así yo alabaré al Dios de mi salvación. Si mi adoración a Dios, y oiga bien, este es más, hermano, este es de gratis, ¿ok? Se la voy a regalar.
Mire, si usted no sabe de él, un Dios te bendiga. Hermano, ¿cómo está? Amén. En victoria. Con dolor aquí, pero amén. Con problemas, pero amén. Porque yo sé que mi Dios es grande, mi Dios es poderoso. Hermano, ¿cómo usted está? Ahí, no le predique a nadie. Si usted no puede hablar de ese Dios grande y maravilloso, poderoso que usted tiene. Thank you. Hermano, a veces, mis amados hermanos, no. O es Dios nuestro amigo o no es nuestro amigo. Es nuestra fortaleza o no es nuestra fortaleza. ¿Es nuestro refugio, nuestro amparo en medio de las tribulaciones o no lo es? Aunque un ejército se levante contra mí, no temerá mi corazón. No tengo prisa. Segundo lugar, Dios llamó a Abraham y por medio de él creó al pueblo de Israel. Capítulo 12 de Génesis, versículo 1 al 3, que lo hemos estado estudiando los miércoles. Por medio de su relación con este pueblo especial, Dios mostró su amor, su misericordia y su justicia hacia todo hombre y hacia toda mujer. En tercer lugar, Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para mostrar su compromiso con la humanidad. En Jesús de Nazaret, Dios se hizo ser humano. Y tan grande fue su amor por la humanidad que Jesucristo dio su vida por ella. Jesús murió en una cruz padeciendo la peor de las muertes para demostrar el interés de Dios por la salvación del ser humano. Did you get that? Dios, para demostrar su compromiso contigo y conmigo, se hizo hombre en Cristo Jesús y fue hasta la muerte. La iglesia es la comunidad de personas de fe que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador del mundo. Y ayer escuchaba a un pastor, se me olvida el nombre de la iglesia bautista en Texas, creo, que él dice que él no entiende cómo en muchos púlpitos hoy día hay muchos pastores y muchos evangelistas viven disculpándose con el mundo cuando queremos decirle al mundo que Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el camino y nadie va al Padre si no es por Él. Que en las iglesias se ha metido una plaga de pluralismo donde los pastores ya han aceptado la idea de que todos los caminos conducen hacia Dios. We should not be ashamed and we should not apologize to anybody when we tell the world that Jesus is the way unto salvation. La iglesia es la comunidad de gente que ha comprendido que Dios se ha revelado a la humanidad en la persona histórica de Jesús. Y eso es un detalle muy importante porque aún los enemigos de Jesús reconocen que Jesucristo fue un personaje histórico. Que Jesucristo sí caminó por las calles de esta tierra. Que Jesucristo sí existió. Cuando nos tratan de decir que Jesucristo es un mito, una idea, no, Jesucristo aparece en los manuscritos de los testimonios negativos contra su persona. La iglesia es la comunidad de creyentes que entienden que podemos tener una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Estoy terminando, ¿saben? Pero como aquí nadie va para McDonald's hoy. Ahora bien, la pregunta que debemos plantear es, ¿qué tipo de relación debemos tener con Dios en Cristo Jesús? Mis hermanos y mis hermanas, este es un asunto crucial. La respuesta a esta pregunta no solo determina nuestra vida actual, sino también nuestra vida futura. Y hacia allá es que nos estamos moviendo. Por eso este proyecto de Crece es importante.
importante. Dios desea tener una relación personal con nosotros por medio de Jesucristo. Eso lo sabemos. Ahora, lo que debemos contestar es qué tipo de relación debemos tener con Jesús. La buena noticia es que la Biblia contesta esta pregunta de manera clara. Jesús de Nazaret, en el capítulo 15 del Evangelio según San Juan, los versículos 12 al 15, nos dice qué clase de relación Dios quiere con nosotros en Cristo Jesús. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros. La semana pasada estuvimos en el taller hablando sobre la necesidad de constituirnos o continuar construyendo la idea de ser una iglesia amigable. Una iglesia, aunque a veces nos tropezamos los unos con los otros, aunque a veces hay diferencias de opiniones y diferencias de perspectivas en la vida, eso es algo aparte, pero nos tenemos que amar los unos a los otros. No es opcional. Las opiniones pueden variar. Las perspectivas de la vida pueden variar. Pero Jesús dijo, este es mi mandamiento. Dígale al que está a su lado, me tienes que amar, te guste o no te guste. It's not optional. Que muchos se aman. Mira para allá. Qué bueno. Y fíjense lo que Jesús le añade. Ámense los unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que es el que pone el poner su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos. Si hacen lo que yo les mando, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Yo les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Ese es el tipo de relación que Dios quiere con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que pisarle la cabeza al diablo con las enemistades dentro de las iglesias, porque eso no proviene de Dios, eso proviene de aquel que es enemigo de Dios para desvirtuar la iglesia. Las enseñanzas de Jesús en esta porción bíblica son impresionantes. En primer lugar, el texto nos llama a vivir en amor, imitando el ejemplo de Cristo. El texto nos llama a amar a los demás, tal y como Dios nos ama. Mire, aquí es donde se ponen las cosas difíciles. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, tenemos que cumplir con las creencias básicas, esenciales del Evangelio. Y esta es una de ellas: amarnos los unos a los otros. Digo esto con mucho temor y temblor, lo dije hace 2 o 3 semanas atrás. Que Dios le ha bendecido con el don de lengua, amén. Que Dios le ha bendecido con el don de profecía, amén. Que usted tiene un talento hermoso, que canta, que pinta, que hace cosas maravillosas que otro no puede hacer, amén. Pero si usted no puede amar a su prójimo, de nada le sirve ninguno de esos talentos, porque su integridad será puesta entera de juicio por aquellos que conocen y ven sus acciones inapropiadas cuando usted trata a los demás sin ningún respeto. Tiene que haber congruencia entre lo que decimos y hacemos. Así que, y digo esto con mucho temor y temblor, porque no estoy diciendo que esto es malo, el hablar en lengua no es malo, el tener el don de la profecía no es malo, el ser maestro, el cantar, el danzar, no es malo. Lo que es malo es no saber amar como Cristo nos amó a nosotros.
porque da un mensaje totalmente contrario de quién estamos supuestos a ser. La semana pasada estuvimos hablando, para los que no estuvieron en el taller, de amar no solamente al que yo conozco, de ser amigable con el hermano y la hermana a quien yo conozco, sino con el extraño que está parado en la acera, aquel que quizás está esperando una palabra de bendición. Dios te bendiga. En tercer lugar, el texto deja claro cómo debemos relacionarnos con Jesús. En lugar de ser sus esclavos, Jesús quiere que seamos sus amigos. Jesús no es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro propietario. Jesús desea ser nuestro amigo. Y la amistad está íntimamente relacionada con el amor. Así que llamamos amigo o amiga a aquella persona con las cuales nos sentimos conectados por el mutuo amor. La amistad nos rodea de una atmósfera de cariño, cuidado y respeto. La amistad influye en todas las facetas de nuestras vidas. Oiga bien, ¿me dan permiso para decir algo? La amistad se define por la relación de afecto, cariño y respeto mutuo. La amistad se define por el grado de satisfacción que yo siento al estar en la presencia de alguien que yo llamo amigo y amiga. ¿Por qué es que muchos cristianos hoy día, más allá de sus palabras, no dan a entender que son amigos de Dios? Hoy yo entiendo que el frío está, como dirían en mi barrio, pelú. Tampoco entiendo eso. Los puertorriqueños se inventan unas cosas, Dios mío, que un frío pelú. No puede ser calvo pelú. Pero cuántas cosas a veces nos limitan estar en la presencia de Dios, buscar crecer. La vida espiritual se da a conocer en nuestro deseo de querer estar con Dios. La amistad debe ser sincera, sin secretos ni dobleces. Un amigo o una amiga debe tener la franqueza necesaria para corregirnos, sabiendo que su consejo amoroso puede ayudarnos a superar. Jesús desea ser nuestro amigo. Este mensaje lo que nos debe llevar a evaluar es ¿en dónde está nuestra amistad con Jesús, con Dios? Nuestra amistad con Dios depende de los elogios que yo pueda recibir. Nuestra amistad con Dios depende si tengo algún cargo oficial o no dentro de la iglesia. Nuestra amistad con Dios depende si el pastor me miró o no me miró, me llamó o no me llamó ese día. Tenemos que evaluar dónde está nuestra amistad con Dios. Dios desea ser nuestro amigo. Hay una historia, la quiero leer rapidito. ¿Me puedes acompañar ahí? Te cuenta un cierto emperador chino, cuando le avisaron que una de las provincias de su imperio había una insurrección, una revuelta. Dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares que los rodeaban: vamos, seguidme, pronto destruiré a mis enemigos. Cuando el emperador y sus tropas llegaron a donde estaban los rebeldes, él les trató afablemente, quienes por gratitud se sometieron a él de nuevo. Todos los que formaban el ejército del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de aquellos que se habían rebelado contra él.
Pero se sorprendieron en gran manera al ver que el emperador trataba humanitariamente y hasta con cariño a quienes habían sido rebeldes. Entonces el primer ministro preguntó con enojo al emperador: ¿de esta manera cumple vuestra excelencia su promesa? Dijisteis que veníamos a destruir a vuestros enemigos. Los habéis perdonado a todos, y a muchos hasta con cariño los habéis tratado. Entonces el emperador, con actitud generosa, dijo: os prometí destruir a mis enemigos, y todos vosotros veis que ya no tengo enemigos. Todos se han hecho mis amigos. Dios quiere que seamos sus amigos. Nos ponemos de pie.